nos hicieron el favor de dar el título y de presentarme. Entonces, procedemos a la parte de introducción. Bueno, pues ya existen muchos reportes en donde se hace referencia de la coexistencia entre el hombre mesoamericano y las especies de maguey, como comúnmente se dice, y en términos de clasificación taxonómica, pues son especies de agave, en género agave, ¿no? Existen reportes donde se menciona que se utiliza como alimento, como recurso para obtener alimento. Las fibras se utilizan para construcción de viviendas, también para la obtención de bebidas fermentadas y o alcohólicas, como parte de ceremonias espirituales, pero también se les daba un uso enfocado al uso médico, en donde el jugo caliente que se extraía de las piñas se utilizaba para tratar mordeduras, llagas, algún tipo de herida en la piel, y también se ponían a quemar las hojas o pencas, como comúnmente se conocen, para que con el humo se tratara algunas enfermedades tipo asma, de otro tipo como escorbuto, pero también se utilizaba para que se tomaran, según esto, energía a las mujeres durante el posparto, y también para, a manera de cataplasma, se les ponía en el vientre para la desinflamación del vientre. También se sabe ya en la actualidad que estas especies tienen una gran variedad de compuestos químicos de importancia médica, entre las cuales pues quiero resaltar desde el principio las saponinas. Estas son metabolitos secundarios que tienen una porción que no es polar y que se conoce agitón. De acuerdo a su composición, esta puede ser de tipo esteroidal o de tipo triterpénica. Ambas provienen de la misma ruta biosintética del ácido melalónico y del metabolismo secundario de las plantas, y tienen como característica que a través de enlaces glucosídicos se les ensamblan en una secuencia de unidades de monosacáridos. Pueden ser 3, pueden ser 6, dependiendo del tipo de saponina, que pueden ser de tipo glucosa, raminosa o pirosa. Estos compuestos son materia prima para la elaboración en la industria farmacéutica, para elaborar fármacos antiinflamatorios muy importantes. Menciono esto porque, así como todos los estudios fitoquímicos que se han realizado de estas especies, hay muchas referencias que hacen mención de sus diversas actividades farmacológicas, como citotóxico, anticancerígeno, antioxidante, antiinflamatorio, pero también hay reportes en donde se les hace mención como, ¿cómo se llama? Antifúngicos, antibacteriales, bueno, incluso hasta hay otros que no tienen mucha relación con la actividad farmacológica. Sin embargo, quiero resaltar el efecto antineuroinflamatorio, que de hecho en toda la referencia bibliográfica, la bibliografía, nada más existe un reporte para estas especies que les voy a presentar, que evaluamos su efecto antineuroinflamatorio y que de ahí nos valió para poder generar una línea de investigación. En el presente trabajo nosotros propusimos desde un inicio las especies que se comercializan más, y tanto por el aspecto de ornato, como el tequilero, como la agave tequilana, el angustifolia y en este caso la agave americana. Estas tres pertenecen a la clase Liliopsida, orden Asparagales y familia Agaceae. Tienen estos antecedentes fitoquímicos y farmacológicos tan importantes que nos permitieron proponerlas para su evaluación neuroprotectora, que sean de utilidad, ahora sí no fui yo, que sean de utilidad para el tratamiento de enfermedades como las neurodegenerativas, en este caso el Alzheimer. Trastorno descrito por primera vez por Alois Alzheimer, que hizo un estudio a raíz de que su esposa falleció de este trastorno. Actualmente afecta alrededor o más de 30 millones de personas en el mundo. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria, y que esta no se detiene. Y además de ello, sus aspectos fisiopatológicos
iniciales son 4. Placas seniles de la proteína beta-amiloide, ovillos neurofibrilares, estrés oxidante, que conducen irremediablemente a una inflamación crónica. ¿Pero en qué consiste cada una? Las neuronas tienen en su membrana proteínas constitutivas, entre ellas la APP, que por sus siglas en inglés es una proteína precursora del amiloide. Normalmente es metabolizada por la enzima alfa-secretasa, pero conforme envejecemos, la actividad de la alfa-secretasa se reduce y empiezan a actuar las beta-secretasas, que cuando metabolizan a esta proteína, también la gamma-secretasa llega a hacer ese tipo de actividad. Cuando metabolizan a la proteína APP, envían un fragmento insoluble al dominio extracelular, que finalmente se agrega en forma de fibrillas y se condensa afuera de la neurona. Entonces, la presencia de las placas beta-amiloide es un detonador de un daño, de un mensaje de daño en el tejido nervioso. Entonces, aunado a ello, aquellas neuronas que sintetizan el neurotransmisor acetilcolina, que es aquel asociado a los procesos de memoria y aprendizaje, en su citoesqueleto tienen estas proteínas que nos representan en naranja aquí, que es la proteína tau. Su función básicamente es mantener unidos los microtúbulos del citoesqueleto. Con la edad se hiperfosforilan y pierden su función, se desintegra o se desestabiliza el citoesqueleto y por ello se enferma la neurona o se inflama, ¿sí? Entonces, placas seniles afuera de la neurona, ovillos neurofibrilares adentro de la neurona, causan una disfunción mitocondrial. Y esta disfunción mitocondrial hace que las enzimas antioxidantes, que son nuestro protector, nuestra barrera biológica antioxidante, se vea afectada y entonces los radicales libres van a aparearse con fosfolípidos de membrana o con proteínas de membrana, alterando la estabilidad de la membrana e incluso fragmentándola, ¿no? Todo esto en conjunto causa un proceso de inflamación crónica que activa células no neurales del tejido nervioso como la microglia, las cuales inicialmente empiezan un proceso de neuroprotección. Pero cuando el daño es más fuerte que el remedio, entonces producen moléculas de muerte como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 1-4, algunas quimiosinas, óxidos nítricos, que finalmente dañan a la neurona e inducen su muerte por la vía apoptótica. Esto entonces hace que todas estas neuronas, que son neuronas colinérgicas porque se encargan de producir a la acetilcolina, pues mueran. Pero además de eso, también se activa una enzima que degrada a la acetilcolina en colinamasa acetato. Entonces, de por sí se están muriendo las neuronas colinérgicas y la poca acetilcolina que hay disponible no llega a sus receptores postsinápticos porque la enzima acetilcolinesterasa la degrada antes de llegar. Es por eso que hay una pérdida de conectividad nerviosa y con ello hay un déficit colinérgico que, sumados estos 5 factores, pues eventualmente llevan a una pérdida de memoria progresiva. Entonces, los tratamientos que hay actualmente para esta enfermedad o este trastorno se basan en inhibir a la enzima acetilcolinesterasa principalmente, como el donepezilo, la ribastigmina, pero además de ello hay que acompañarlo con una polifarmacia, antioxidantes, porque hay oxidación, antiinflamatorios, porque también hay inflamación, de tipo no esteroidal, ¿sí? Que se conoce como AINES. Pero también estos fármacos causan efectos secundarios colaterales que afectan la calidad del paciente, de calidad de vida del paciente, pero también la efectividad del tratamiento, porque muchas veces lo abandonan. Esto porque causa ansiedad, depresión, insomnio, mareo, letargo, fatiga, entonces eventualmente lo abandonan. Es por ello que la investigación hoy en día se enfoca en la búsqueda de terapias alternativas que pueden ser definidas como son aquellas basadas en plantas medicinales. El beneficio que tienen las plantas o la parte bondadosa que tienen las plantas es que tienen muchos compuestos químicos con diferentes actividades y pueden actuar a diferentes niveles en la fisiopatología de un trastorno. Entonces, esto reduce que se puedan acumular causando un daño, por ejemplo, una hepatotoxicidad, pero además también
se reduce el consumo de la polifarmacia que mencioné previamente, porque no se va a abandonar, simplemente se va a reducir las dosis, por ejemplo. Y se busca, en la medida de lo posible, revertir estos efectos secundarios que causa la farmacia, los fármacos sintéticos. Entonces, una de estas alternativas para el presente trabajo es precisamente las 3 especies de agave que se valoran. Bueno, entonces, ya sabemos que el envejecimiento es una correlación, es algo directamente relacionado con los trastornos neurodegenerativos. Sabemos que placas beta amiloide, ovillos neurofibrilares, estrés oxidante o daño mitocondial, así como inflamación crónica, pues causa un déficit colinérgico. Y también sabemos que la polifarmacia pone en riesgo la calidad de vida del paciente, por lo tanto hay que buscar estrategias que sean útiles, ¿no? También sabemos que hay compuestos del metabolismo secundario que son muy prometedores, en este caso las saponinas presentes en las especies de agave que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos antecedentes que les estoy mencionando, la pregunta de investigación fue: ¿podrán, de acuerdo a sus antecedentes, agave tequilana, agave angustifolia y agave americana, poder tener un efecto neuroprotector asociado a los aspectos fisiopatológicos que se observan en la enfermedad del Alzheimer? En este caso, en un modelo de Alzheimer experimental inducido por lipopolisacárido. El objetivo general, pues, es evaluar el efecto neuroprotector de las 3 especies de agave en un modelo de Alzheimer experimental que se induce con lipopolisacárido. Para ello se obtuvieron las pencas nada más de las 3 especies de agave, se picaron, se secaron en un liofilizador grande, porque las pencas son muy gruesas y se llegan a fermentar si no se secan a tiempo. Se molieron, se maceraron en acetona, se llevó a concentración en un bote evaporador y se secaron finalmente en una liofilizadora. Estos son los rendimientos que obtuvimos por cada 100 gramos de material fresco de las 3 especies. Y para el modelo de daño, de inducción de daño, pues bueno, sabemos que el lipopolisacárido está presente en las membranas de bacterias gram negativas. Estas, para llevar a cabo su mecanismo de acción, necesitan una proteína de unión, y como complejo lipopolisacárido y proteína de unión se unen a las membranas, a receptores de membrana de algunos macrófagos. Esto da como resultado que ya se activa el macrófago y entonces se produzcan moléculas de daño, ¿no? Esto a nivel sistémico, porque me faltó decirles que la administración fue intraperitoneal del lipopolisacárido. Entonces, ¿cómo le hacíamos nosotros para llegar al sistema nervioso desde la periferia? Pues básicamente en este modelo, que fue reportado y que es ampliamente utilizado, se causa daño en las células endoteliales, que son estas que están dentro de los vasos sanguíneos, de todo el sistema circulatorio, incluyendo microcirculación, como lo es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, a través del daño en células endoteliales y todo el sistema circulatorio, pues se induce una falla multiorgánica y dañamos a la barrera hematoencefálica. ¿Cómo sabemos nosotros que nuestro modelo es exitoso o no? Pues con los resultados, básicamente, ¿no? Entonces, se administraron 0.5 microgramos por kilogramo durante 7 días por la vía intraperitoneal. Al término del tiempo de daño, de inducción de daño, siguen otros 7 días de los diversos tratamientos para llevar a un daño sistémico y neuroinflamatorio. Se sacrificaron los animales siguiendo las indicaciones de manejo y cuidado de animales de laboratorio de la norma oficial mexicana 062. Se disectaron los cerebros, se disgregaron, se homogenizaron, se centrifugaron a 10.000 revoluciones por minuto, y el sobrenavante es lo que nos sirvió como extracto enzimático para evaluar, siguiendo las indicaciones de uso de cada kit de los proveedores, ¿sí? Medir la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, de la enzima antioxidante glutatión de fructosa y prooxidante de la DPH oxidasa, y se midieron la concentración de citocinas proinflamatoria, 1-beta, TNF-alfa, interleucina 6, la antiinflamatoria interleucina 10.
El modelo experimental constaba de 10 individuos por grupo, con 6 grupos. Nuestro control de prueba, que era el control basal que representa a la comunidad, a la porción de la población no enferma, no se indujo daño, no recibió ningún tratamiento. El control negativo con daño y agua destilada como tratamiento por la vía oral. Control positivo con indometacina y daño, 5 miligramos por kilogramo. Y los grupos experimentales, que inicialmente fueron 3, los 3 grupos de agave, pero ahora vamos a ver que se metieron otros 2 más. Entonces, estos grupos experimentales de agave fueron por la vía oral a 125 miligramos por kilogramo de extracto. Se eligió, ¿sí? Perdón, ¿es en ratas, ratones? O... En ratones. Sí. Entonces, perdón, ya me perdí. Finalmente, entonces, los grupos experimentales a 100 miligramos, 25 miligramos por kilogramo, perdón, la dosis se eligió porque previamente se hizo este mismo ensayo a diferentes dosis para ver cuál era la dosis más efectiva y encontramos que la de 25 miligramos era la más efectiva. También se hizo una a 300 miligramos por kilogramo y se incluye también en los resultados. Básicamente, entonces, pues este modelo es ampliamente utilizado y es reportado por primera vez por mis colaboradores en 2008 y es una herramienta de trabajo para inducir las condiciones de laboratorio de manera más parecida a lo real, vamos a decirlo así. El primer objetivo fue evaluar el efecto de los extractos sobre la inhibición de la acetilcolinesterasa en cerebros con inflamación sistémica inducida por EPS. Bueno, pues aquí tenemos una gráfica en el eje de la CIS, tenemos la velocidad óptica por minuto, y aquí tenemos la concentración de la conversión de la acetilcolina una vez que se hace este ensayo por coloración, ¿sí? Y la lectura en el espectrofotómetro de la acetiltiocolina, ¿sí? En unidades de milimolar. ¿Qué encontramos? Vale. Encontramos en primera instancia que la actividad de la enzima acetilcolinesterasa en este modelo no aumentó, ¿sí? En comparación con el control positivo que aumentó de manera drástica. En este caso, entonces, vimos que la indometacina es capaz de incidir y promover la actividad enzimática de esta enzima, ¿sí? Asimismo, en amarillo tenemos el comportamiento de la enzima de cualquier individuo que no tiene o no cursa con un proceso neurodegenerativo o neuroinflamatorio, ¿no? Vimos entonces que el agave americana y agave tequilana tienen un comportamiento muy parecido. Ahora, recordemos esto. Aquí estamos viendo cifras en azul y en rojo de individuos que fueron dañados y después recibieron los tratamientos. Entonces, nos dice que inicialmente todos estaban así antes de recuperarse, de empezar a recibir sus tratamientos, ¿cierto? Y después aumentó la actividad enzimática con la administración del extracto de agave tequilana y de agave americana. Si bien el agave angustifolia estuvo por debajo, sí tiene una diferencia con respecto al grupo control negativo, ¿sí? Lamentablemente en este sentido, pues vimos que no había consistencia con lo que se reporta de que aumenta la actividad enzimática de acetilcolinesterasa en los procesos de la enfermedad de Alzheimer. Incluso hay reportes que dicen que la administración intracerebroventricular a 50 microgramos por kilogramo de LPS sí aumenta la actividad de la enzima colinesterasa. Sin embargo, nosotros en nuestro modelo utilizamos un modelo de daño sistémico que fue crónico. En este sentido, me faltó decir que los trabajos de la administración intracerebroventricular era una dosis única. Entonces nosotros causamos, como ya mencioné, una falla multiorgánica que posiblemente pudo incidir no inhibiendo la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, pero sí posiblemente en la degradación de la misma o a nivel de expresión, ¿sí?, de la misma. En cuanto a lo que observamos nosotros en los datos de indometacina, se sabe que este es un fármaco AINES o no esteroidal que induce diversas acciones, ¿sí?
todas de importancia clínica, pero finalmente aquellos vinculados con trastornos del sistema nervioso central también están incluidos en el empleo de indometacina como fármaco control positivo. Esto lo menciono porque sí es importante hacer más estudios con indometacina que nos lleven a encontrar la dosis exacta que se vaya acompañada con la etapa de la neurodegeneración, ¿sí? Entonces hay que correlacionar la dosis con el grado de avance del trastorno. Para el caso de lo reportado para angustifolia tequilana y americana, es la primera vez que se pudo reportar este efecto sobre la enzima acetilcolinesterasa, pero también lo que cabe destacar es que se sabe ya que hay compuestos vegetales e incluso especies vegetales que pueden inhibir la actividad de esta enzima, por lo cual pues no es algo novedoso para la etnofarmacología. En cuanto al análisis del efecto de la actividad antioxidante, ¿sí? A través de la cuantificación de la enzima. Una pregunta. Sí. Entonces, lo que se esperaría es que el nivel de acetilcolina estuviera bajo con LPS. De acetilcolina a la albumis, por supuesto. ¿No? Sí. Entonces, es como que estos permiten que se cumpla la función motora, digamos, al menos. ¿De qué? De la acetilcolina. Y bueno, las otras funciones que tiene. Bueno, la función motora sí, pero son diferentes receptores. Cuando hablamos de acetilcolina a nivel de receptores, son los muscarínicos y los otros nicotínicos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces tenemos el efecto antioxidante a través de la cuantificación de la enzima antioxidante glutatión reductasa y antioxidante NOx, ¿no? Lo que encontramos fue resultados consistentes, más o menos con lo que encontramos con acetilcolinesterasa. En el eje de las YEPs tenemos concentración en picogramos por miligramo de la proteína en cerebro, y aquí están en el eje de la X los diferentes tratamientos. En comparación con el grupo vehículo, todos fueron estadísticamente diferentes. Y lo que hay que resaltar aquí es que agave tequilana y americana nuevamente, bueno, en este caso inclusive fueron diferentes con respecto al grupo control basal. Indometacina es el que tuvo mayor concentración de esta enzima prooxidante, ¿sí? Que seguimos viendo este patrón, ¿no? Y si ponemos los resultados de la enzima antioxidante glutatión reductasa, pues estamos viendo que en comparación con el grupo control negativo, pues estos tuvieron mayor concentración de esta proteína antioxidante. Y nuevamente, quien menos concentración tiene es indometacina. Entonces, esto nos lleva entonces a la hora de contrastar resultados, pues bueno, pudimos ver que el LPS y efectivamente un estrés oxidante, como lo que se reporta en la literatura, pero también nuevamente que la indometacina debe tener un estudio más profundo que nos permita encontrar diferentes concentraciones que sean aquellas que ejerzan el efecto que nosotros queremos encontrar en un fármaco que sea utilizado como control positivo, ¿sí? En cuanto al efecto antiinflamatorio en vivo, utilizamos el modelo de edema auricular inducido por un agente irritatorio obtenido del aceite de algodón, que se conoce comúnmente como TPA, y básicamente consiste en que bajo anestesia quirúrgica con pentobarbital sódico se le administra en una oreja inicialmente el extracto, y la oreja derecha sirve como control de prueba para cada individuo, y se le pone nada más etanol, ¿no? Entonces se puede decir que cada individuo tiene su control positivo y su control negativo, ¿no? Entonces, después de 15 minutos, permitiendo que haya permeabilidad del extracto o de los extractos o lo que se vaya a evaluar, se pone el agente de inflamación, que es el TPA, y se dejan transcurrir alrededor de 4 horas, y después, siguiendo nuevamente lo establecido por la norma oficial mexicana, se sacrifican y se toman secciones de 6 milímetros circulares del pabellón auricular. En este caso, los grupos eran de 7 individuos, el control negativo, cada uno recibió etanol a 70, y los diferentes tratamientos de la tequilana, ¿sí? Se hizo una prueba de análisis de varianza con una prueba con Ferroni y un nivel de significancia del 0.05. Esta prueba nos sirve como, se le dice comúnmente, de screening para ver en búsqueda de actividad antiinflamatoria. Y aquí reportamos el diferencial de peso en miligramos contra los tratamientos,
y vimos entonces que las orejas que más pesaron fueron las del control negativo, las que menos pesaron las del control del grupo de agave americana y pues incluso menos que las de indometacina. Haciendo una fórmula encontramos que esto es consistente con la actividad, hay mucha actividad antiinflamatoria en especies del género agave, precisamente por tener tantas saponinas, ¿no? Y a la hora de calcular el porcentaje de inhibición de edema, vimos que agave americana era el que más tenía, induce la reducción de la inhibición del edema, perdón, y entonces la escogimos como una especie para poder hacer un análisis químico en búsqueda de aislar o encontrar un compuesto, ¿no? Que fuera activamente biológico. Para ello, en este objetivo, pues hizo un análisis y estandarización en búsqueda de saponinas que tuvieran el mejor efecto neuroprotector. Se hizo cromatografía en columna, esto como que no venía en el resumen, pero bueno, por eso lo estoy diciendo rápido. Se hizo cromatografía en columna, logramos obtener 6 fracciones, la más activa con un 83.8 de inhibición de edema fue la 5, pero también tenemos compuestos que promueven la inflamación y que nos daban orejas muy pesadas, ¿sí? Tenían, de hecho, el agave, las pencas y la piña, si ustedes las llegan a tocar, irrita mucho, ¿no? Y lo que encontramos, pudimos aislar de la fracción 5, que fue la más activa, esta saponina, que logramos reportar por primera vez para la especie agave americana. Esta tiene reportes, fue identificada en el género desde 1985, en la especie agave cantala, y tiene actividad citotóxica con algunas células como las del carcinoma cervical, pero no se encontró efecto para las de, ¿sí? Las de cáncer de pulmón y cáncer de mama. Continuando entonces, ya teniendo nosotros la certeza de que tenía actividad antiinflamatoria, evaluamos el efecto antineuroinflamatorio midiendo la concentración de citocinas, ¿sí? Encontramos entonces que en un análisis de varianza, me faltó poner, post-prueba Ferroni con un nivel de significancia de 0.05, pudimos observar que sí hubo un daño, sí llegamos al cerebro, ¿sí? Porque todas las cifras de las citocinas que promueven la inflamación fueron las más elevadas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de TNF-alfa, pudimos ver incluso que agave, tequilana y americana nuevamente, ¿sí? Tenían valores incluso por debajo de los individuos sanos. En el caso de interleucina 1 beta, pues si bien no estaban más bajos que el control basal, pues sí tenían un comportamiento más o menos semejante, sobre todo a agave americana. ¿Sí? En este caso pudimos ver que para agave angustifolia, por alguna razón, estaban los niveles bastante altos para interleucina 1 beta, y en el caso de la interleucina 1,6, lo que encontramos es que la cantalasaponina a una dosis de 5 miligramos por kilogramo tenía las cifras más bajas de nuestros tratamientos, parecido estadísticamente al del control basal. Entonces, pudimos nosotros encontrar que sí hay un efecto antineuroinflamatorio importante y significativo, sobre todo para estas dos especies, siendo consistentes los resultados de la actividad neuroprotectora que fuimos encontrando a lo largo de todas las evaluaciones, sobre todo para la especie agave americana. Por ello, entonces, pues bueno, ya se sabía que muchas saponinas tenían reporte de actividad antineuroinflamatoria, aquellas derivadas del ginseng, de un grupo de saponinas, como saponinas D, aisladas del género Hevia, ¿sí? Pero no se tenía ningún reporte aún de la especie agave americana, ¿sí? E incluso de la cantalasaponina. Por lo tanto, pues fue como que esta parte introductoria, a partir de la cual les decía al principio, que empezamos a generar una línea de investigación que nos permitiera como que ir ahondando en estos temas. Para el caso de la interleucina antiinflamatoria 10, nada más evaluamos el puro extracto de actividad biológica y las 2 dosis de cantalasaponina,
y encontramos que curiosamente el extracto era más activo, ¿sí? que el compuesto aislado. A veces nosotros pensamos que el compuesto va a tener mayor actividad, pero acordémonos que todo tiene una interacción y hay efectos sinergísticos que nos habla de esta interacción entre compuestos que pueden potenciar o inhibir incluso una actividad, ¿no? En este caso, en el eje de las tenemos la concentración de la proteína en cerebros en el orden de picogramos por miligramo y los diferentes tratamientos. Y vimos entonces que todos, si bien todos son estadísticamente diferentes al vehículo, el control basal, aquí sí, fue el que más proteína antiinflamatoria en cerebros tenía. Y pues bueno, el que menos concentración tuvo fue agave americana, seguido de las diferentes dosis. Entonces, es un efecto dependiente de la dosis, básicamente, ¿no? Por último, ya para cerrar, pero no menos importante, les presento el modelo de deterioro cognitivo con escopolamina. Utilizamos un paradigma que se llama evitación pasiva, que consiste en una cámara con una región oscura y una iluminada, separadas ambas cámaras por una compuerta de guillotina. El suelo es un riel de aluminio. Inicialmente se ponen los ratones en la cámara iluminada para que exploren durante 30 segundos. Al término de los 30 segundos se abre la compuerta de guillotina y por conducta se sienten más seguros en las regiones oscuras, ¿sí? Inmediatamente van a pasar a la cámara oscura, pero cuando estén sus 4 patas aquí, se cierra la compuerta y se emite una descarga eléctrica, 0.2 miliamperes más o menos, y es el estímulo de aprendizaje negativo. Entonces, esto durante la fase de entrenamiento. Una semana después y antes del deterioro, ¿sí? O mejor dicho, 30 minutos antes de la prueba, se les pone escopolamina, que es un colinolítico que temporalmente induce daño cognitivo. Entonces se le pone nuevamente en el paradigma y se espera incluso, lo que nosotros queremos es que no olviden lo aprendido, ¿no? Pero a veces nos falla, inmediatamente pasan, pero bueno. Entonces, al término de 300 segundos, 5 minutos, si el ratón no pasa, se da por terminada la prueba y se da por sentado el aprendizaje, ¿no? Después de esto se les da el tratamiento por la vía oral durante 8 días, ¿sí? Y se vuelve a medir. El tiempo que le toma al ratón pasar en este momento se le llama latencia inicial. Y después del tratamiento es la latencia de retención del aprendizaje. ¿Sí me explicó? Entonces, se hace una correlación entre la latencia inicial y la latencia de retención y nosotros encontramos estos resultados. Como podemos ver, durante la fase de entrenamiento, esto es en segundos, el tiempo que les tomó pasar en segundos contra los diferentes tratamientos, ¿no? Podemos ver que realmente no hay diferencias en el momento en el que se puso a entrenar, ¿sí? Cuando se pone la prueba, que se induce media hora el deterioro cognitivo, el promedio aproximadamente de 280 segundos más o menos, ¿sí? Que es lo que les toma tomar, bueno, no es cierto, 28 segundos, perdón, ¿sí? Creo que está mal la numeración. Son 28 segundos lo que les tomó pasar de una cámara a otra, ¿sí? Y después de 8 días y tras recibir el tratamiento, esto es lo que nosotros quisimos observar, ¿sí? En la latencia de retención. Vimos que el control negativo olvidó todo lo que aprendió, ¿sí? Y en teoría todos estarían aquí nuevamente, ¿no? Pero con los tratamientos, nosotros vimos que la indometacina, pues mejora, básicamente, a pesar de haber mucha variación, ¿sí? Mejora lo que olvidaron, ¿sí? El control negativo. El control basal, pues, como no hubo daño, pues no pasó nada, se mantiene igual y es estadísticamente diferente al control negativo. Y nuestros tratamientos de agave, a excepción de angustifolia, pues también tienen un comportamiento, pues si son estadísticamente diferentes al grupo control negativo, pues se comportan de manera semejante al grupo control basal, tanto agave tequilana como agave americana, ¿sí? También, pero tiene mucha variación, podríamos decirlo que hay que hacer un nuevo estudio o una nueva variación, poner algunos ratones más como para ver qué tanto varía, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pudimos ver que estos 2 tratamientos nuevamente fueron los que mejor actividad tuvieron sobre el deterioro cognitivo.
Y ya pues para finalizar, pues bueno, agave americana, en ratas, utilizando otro modelo, ¿sí? En una demencia inducida con aloxan, se pudo ver que inducían una mejoría sobre el deterioro asociado a diabetes, ¿sí? Aquí usaron otro paradigma, que es un laberinto acuático, que es el de Morris, y pues bueno, era nuevamente la primera vez que se podía establecer esta actividad neuroprotectora. ¿Y por qué neuroprotectora? Porque no nada más actúa en un aspecto patológico del trastorno neurodegenerativo. Es antiinflamatorio, antineuroinflamatorio, mejora la memoria, tiene una actividad antioxidante. Para poder hablar de que un compuesto es neuroprotector, tiene que sumarse todas estas actividades y además también, bueno, pudo actuar sobre la enzima acetilcolinesterasa, básicamente. Bueno, como conclusiones, pues bueno, nos dicen que estas especies, estas especies, sobre todo agave tequilana y agave americana, presentan actividades biológicas sobre el daño inducido con LPS, principalmente estas dos, ¿no? Decimos lo que decíamos, al inhibir a la enzima acetilcolinesterasa, promover la actividad in vitro de glutatión reductasa, disminuir aquella asociada al estrés oxidante que es NADPH oxidasa, estos nemogenizados cerebrales, con daño inducido con LPS. Asimismo, el extracto cetónico de pectas de agave americana tiene esta saponina, que tiene una actividad antiinflamatoria importante y antineuroinflamatoria también. Y las tres especies tienen un efecto significativo sobre el daño cognitivo inducido con escopolamina. Sin embargo, aquel que tuvo mejor actividad, se puede decir que son estas dos nuevamente, y que incluso en comparación con el control positivo utilizado en este estudio. Y pues bueno, nada más comentar que este trabajo nos permitió obtener tres publicaciones, dos experimentales en donde se puso todo lo referente al estudio fitoquímico para aislar e identificar la cantalasaponina y el efecto antiinflamatorio in vivo con el modelo de edema auricular, y todo lo que tenía que ver con nada más los datos de cuantificación de citocinas homogenizados de cerebros, nos sirve para poder publicar otro artículo. Y al poder abrir esta línea de investigación, pues publicamos en 2022 este artículo de revisión que nos permite compilar todo lo que hay hoy en día en cuanto a la temática de la neuroinflamación, bueno, la farmacología, pero enfocada específicamente para los procesos neuroinflamatorios de estas especies del género agave. Y pues bueno, ahora sí ya se